Yo estoy con Patricia Rodríguez. Ella es una escritora prolífica, primero que todo. Ya vamos a hablar de ello con ella. También es muy exitosa usted, es una de las grandes vendedoras de libros en la feria del libro. Ya tiene su público acostumbrado que usted casi todos los años presenta una novedad, o bueno, casi todos los años no, todos los años se está presentando una novedad, y ahora es La locura en que quedamos, el libro suyo, que de alguna manera busca usted con esta novela como ir un paso más allá y ver qué va a pasar con nosotros después de la firma del Tratado de Paz. Yo creo que nos hemos dedicado mucho a hablar de política, de economía, de todo lo que tiene que ver con la guerra y con la paz desde el punto de vista muy lejano, muy ajeno a nosotros. Y se me ocurrió que teníamos que pensar más en nosotros, porque la guerra en últimas está hecha de gente y de colombianos que sobrevivimos a 50 años de guerra y que hoy en día estamos en un escenario nuevo para todos. Entonces yo lo que quería era investigar y rastrear ese sentimiento de paz más allá del romanticismo y la cosa de la esperanza que tenemos de la paz y la violencia y la justicia y todo esto. Más allá de todo eso, yo quería hablar de la gente, de lo que sentimos los colombianos y de la locura en que quedamos. Claro. Y es una novela que de alguna forma trata de aproximar también, acercar a los bandos, porque de eso también se trata en la vida diaria, el posconflicto, la reconciliación, y es acercar a esas partes, y usted lo hace a través de un drama donde une las vidas de una exmilitar con un exguerrillero. Lo más usual, y en eso me ha causado curiosidad, Patricia, es que yo ya he leído algunas aproximaciones que se han hecho a esto a través de uniones o reencuentros, por ejemplo, entre exguerrilleros después de mucho tiempo y que habían sido pareja, pero que se habían separado por los diferentes bloques a donde habían sido enviados, o también entre exguerrilleros y ex paramilitares, pero nunca había visto un acercamiento de un guerrillero con una militar. Esto le llamó a usted la atención por algo seguramente que vio o leyó. Todo empezó cuando empecé a hacer las entrevistas a militares y guerrilleros, y me di cuenta que los colombianos somos muy eficientes dividiendo entre buenos y malos, y nos encanta estigmatizar a la gente y crear clichés. Entonces los malos fueron a la guerra en el bando que no correspondía para nosotros, y los buenos para nosotros fueron quienes defendían el país. Pero desafortunadamente o afortunadamente, cuando uno empieza a hablar con la gente se da cuenta que aquí no existen buenos ni malos, que es tan malo y tan bueno una persona que tuvo mejores posibilidades para entrar a la guerra a través de los militares o a través de la guerrilla. Entonces lo que yo quise buscar es que nos demos cuenta que detrás de la guerra hay gente, y somos seres humanos con condiciones, mucha gente en pobreza que no tiene el lujo de la dignidad de poder escoger si entra o no a la guerra, sino que simplemente es la única opción, o colombianos que fuimos totalmente cobardes y nos quedamos en casa guardados, otros que fueron valientes o era su única opción y fueron a la vida militar. Entonces lo que yo quería era desdibujar esos prototipos que nos inventamos de buenos y malos, y por ejemplo la protagonista es una mujer que se levanta un día, una ex militar, en la cama de un exguerrillero sin recordar nada. Su último recuerdo es del día en que dejó la guerra como una heroína, y hoy es una temible asesina que se ha vuelto una antipatriota total. Entonces ella, en la búsqueda y en la armada del rompecabezas de su vida, se da cuenta de cómo los buenos y malos no existen y cómo se trata es de la humanidad, más allá que de los bandos. Pero fíjese que usted también está abordando a través de esta novela, Patricia, temas que seguramente no nos van a ser desconocidos a los colombianos, en el sentido de poder saber que habrá mucha gente que de alguna manera van a sentir lo que siente esa ex militar por X, Y o Z. Es más, es que ya lo estamos viviendo. Ya hay dos bandos encontrados, y ahí viene mi otra pregunta, y es si pues uno como escritor no da soluciones, pero ¿cómo enamorarse de su enemigo? Yo creo que para eso hay que leer el libro, hay que ver la evolución de los personajes, a cómo llegan a enfrentarse como única solución de perdón a través del amor. Y yo creo que los colombianos ya estamos listos para dejar de
ponernos en el papel de víctimas o victimarios y simplemente empezar a perdonar. El acto de perdón es el acto más difícil de todos. Entender la guerra y la brutalidad es más sencillo que entender el perdón, pero estamos en un momento en que se nos abre una oportunidad de perdonar y si no la usamos, estamos perdidos. Entonces yo pienso que es a través de estos personajes uno logra ver cómo el amor es una respuesta y cómo se logra el verdadero perdón. El verdadero perdón se logra en el momento en que uno tiene a la persona que le asesinó a un familiar y en lugar de vengarse le tiende la mano. Y ese es el proceso que tenemos que empezar a hacer, por difícil que sea, pero es la única opción, o la guerra va a seguir interminablemente y se van a crear nuevas guerras. Y pues yo pienso que los colombianos no tenemos por qué estar destinados a esta desgracia. ¿Cómo fue todo ese proceso de investigación, Patricia? ¿Cuánto tiempo le tomó? Pues hemos venido leyendo cada vez más acerca del posible final y cierre del conflicto, salieron historias por aquí, historias por allá. Usted es una privilegiada porque usted trabaja en un canal de televisión o por lo menos entrega material para un canal de televisión y tiene usted seguramente por ese acercamiento con el mismo a poder tener más, ¿cómo decirlo?, de tener mejores oportunidades para observar un archivo. Finalmente lo que se hace cuando uno ve algo es una nota muy pequeña, pero seguramente eso a usted le ha favorecido el poder acercarse más a tener más archivos, más cercanía con todas estas investigaciones y con todo lo que ha sucedido. ¿Cómo ha sido ese proceso? ¿Cómo fue todo ese proceso? La primera parte del proceso de investigación este libro me tomó en especial 2 años, a diferencia de los anteriores, y la primera parte fue obviamente una aproximación meramente bibliográfica, en la cual yo hice mucha lectura de los finales de otras guerras, de qué pasa con las personas en otras guerras, porque este es un libro que proyecta un futuro a 3 años, cómo estará Colombia en 3 años después de la firma de la paz. Entonces lo que yo hice fue ver qué pasa en otros países y leer mucho de eso. Luego me acerqué a hacer entrevistas tanto a militares como guerrilleros, a exmilitares y exguerrilleros, y finalmente lo que tú dices, a través de material visual en el que uno ve muchas entrevistas, opiniones de otros periodistas, de otros escritores, y así poco a poco se fue armando el rompecabezas. De hecho el libro incluye, porque me pareció pertinente, a partes de guerrilleros dando sus testimonios, que son páginas reales que se incluyen durante la narración ficticia del libro. Mire, Patricia, que también uno se pone a pensar tantos gobiernos que pasaron, tantas masacres, tanta violencia que ha sucedido y ningún gobierno quería hablar de guerra hasta cuando finalmente ya se tocó la fibra y tocó hablar de guerra para llegar a lo que estamos en este momento. A todos, yo creo que a todos los colombianos de alguna manera nos afectó la guerra. ¿A usted cómo la afectó en lo personal? Durante el tiempo que yo escribí el libro, y te doy un poquito de vueltas para responderte, me encontré con gente que me decía, bueno, es que a mí nunca me mataron a nadie, a mí la guerra no me tocó. Gente que decía, no, pues yo tuve el privilegio y la fortuna de que a mí no me secuestraron nadie, ni nunca me pasó nada, y me parece absolutamente miserable que un colombiano diga algo así. A uno le toca la guerra, inclusive sin que lo toque, porque si a un colombiano, así no sea su mejor amigo, así sea simplemente un colombiano más que usted no conozca, le pasa un acto de guerra, le está pasando a usted. Y creo que esa misma indiferencia es lo que nos tiene en la guerra y en la locura en que quedamos, porque no nos hemos dado cuenta que la guerra no es contra ciertas personas afortunadas o desafortunadas que han estado en la mitad del conflicto por una ubicación geográfica, sino que es entre todos los colombianos. El libro intenta que nos demos cuenta que así uno no haya estado en la mitad de la guerra, tiene comportamientos guerreristas. Puede que yo jamás haya ido a una guerra, pero seguramente si a mí un tipo en el carro de al lado me cierra el carro, yo voy a actuar de manera guerrerista. Uno ve que en el Transmilenio a las mujeres las tocan y las manosean como si fueran objetos sexuales, que es lo mismo que puede hacer, por ejemplo, un militar en la mitad, un militar, no solamente un militar, sino también un guerrillero, cuando violan a las niñas en el campo. Entonces, la guerra, así no haya directamente tocado a nosotros, nos ha generado un caldo de cultivo en el que hemos crecido los colombianos y el que somos hoy en día. Entonces, yo pienso que yo no te podría decir que yo directamente, cerca a mi casa en algún momento pusieron una bomba. Tengo tíos que fueron secuestrados, o sea, hay gente cercana a uno, pero directamente a mí no.
pero como colombiana a mí me ha dolido la guerra de la misma forma, y yo creo que si me preguntas cuánto me ha afectado la guerra, muchísimo, simplemente por ser colombiana. Una de las formas seguramente para ir desmontando esa violencia que tenemos los colombianos es ir desarmando el lenguaje, cambiar las palabras que utilizamos en lo cotidiano, que nos lleva de alguna manera a enfrentarnos, porque son términos que vienen de tanto enfrentamiento que hemos tenido los colombianos durante más de 50 años. Esas palabras nuevas, esa búsqueda de palabras, ¿las está empleando usted? ¿Ha pensado en ya también como ir buscando otro lenguaje a la hora de escribir? No solamente sus libros, sino también cuando está pensando en los guiones para televisión, por ejemplo. Yo creo que uno debe tener cierta ética a la hora de escribir, o sea, uno no se puede ir por el lado más de mayor mercadeo, lo que más la gente quiere escuchar. Uno tiene que tener un sentido de responsabilidad en la forma en que escribe en televisión y en los libros, pues porque es fácil escribir un libro lleno de groserías y es atractivo y eso siempre será llamativo, pero yo creo que eso no deja nada. Hay mil formas de decir la misma cosa que pueden ser mucho más lindas de leer y mucho más lindas para que la gente las utilice. Entonces yo creo que un tema es más de responsabilidad personal. Y entrando en esto, Patricia, ya quisiera meterme un poco a la cocina, como se dice, y quisiera saber un poco de cómo es esa forma de preparación suya con los textos, porque yo tengo una idea que yo creo que a lo mejor, si estoy equivocado me corrige, pero que juega un papel muy determinante a la hora de escribir sus novelas, porque lo que yo he leído tiene un ritmo muy cinematográfico, y eso se debe lograr seguramente a través de años y años de formación y del ejercicio de ser libretista para televisión, y uno de cierta manera siente esa presencia fílmica dentro de un trabajo como los que usted hace. ¿Voy por ahí? Va bien, pero fíjese que es algo que yo hago absolutamente de manera desprevenida. Me han dicho que pasa eso, pero digamos que yo no sé escribir de otra forma. Yo primero aprendí a hacer libretos y después aprendí a hacer libros, o en esas estoy aprendiendo. Pero como fue el segundo oficio que me inventé, yo parto de una base muy visual, por eso los libros son de tan fácil lectura y como que te agarran y no los terminas, no lo sueltas hasta que lo terminas. ¿Sigue usted igualmente muy involucrada con el compromiso social, también con este libro, así como lo hizo con los anteriores, esos libros tan fuertes donde se retrata la discriminación y el maltrato a la mujer, con este también? Sí, para mí es importantísimo que mis libros tengan algún impacto social, el que sea, pero es importante darle voz a ese tipo de temas, y yo creo que con Viólame Suavemente, Virginidades Vendidas y Caricias Violentas le dimos mucha voz a las mujeres que no tenían. Hoy en día hay unos fuertes medios a través de los cuales las mujeres se pueden comunicar, y yo creo que ha sido del trabajo conjunto que se han hecho pues por el lado literario y por otras vertientes para dar esas voces, y yo creo que en este caso es lo mismo, porque la intención principal de este libro es que la gente se dé cuenta que la guerra no es entre los militares y los guerrilleros, la guerra es entre colombianos, y entre colombianos nos desarmamos, y para mí la mejor intención es que la gente se dé cuenta de la parte activa que debe tomar en este conflicto y no seguir haciéndose el loco y decir, bueno, escondámonos y vámonos bien lejos de donde entren los reinsertados. Al contrario, tenemos que darles un abrazo. Si tenemos medios hay que darles educación y trabajo, y si no, por lo menos invitarles un tinto, pero es el momento. Entonces para mí sí es importantísimo el trabajo social que este libro logre. Habrá que esperar, dar un compás de espera para salir de esa locura en que quedamos. Yo creo que sí, ya la guerra duró, pues esta última guerra duró 50 años, salir de esta guerra nos va a tomar otro poco de años más, pero hay que empezar por algún lado. Patricia, muchas gracias. Muchas gracias a ti por esta invitación tan maravillosa.